¿Qué tal amigos de Perú 21? Bienvenidos a una nueva edición de La Voz del 21. Mi nombre es Cris Vilches y en este momento vamos a entrar en contacto con el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, porque él nos va a venir a comentar respecto a la situación del país frente a la epidemia del dengue. También le vamos a consultar respecto a las intenciones de Perú para adquirir la vacuna Qdenga del laboratorio Takeda. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, gracias por la invitación. Igualmente, viceministro, por favor, coméntenos, y es de interés de los usuarios, en este momento, hoy 11 de abril, ¿cuál es la situación del dengue en el país? Bien, la totalidad de casos confirmados hasta la fecha, acumulados desde el inicio de este año, de la semana 1 del 2024, son 90.202 casos confirmados. Los fallecidos son 117 fallecidos vinculados ya al dengue y todavía hay 20 casos en investigación. En el marco del desarrollo de la epidemia, el comportamiento de la misma es heterogénea en diferentes territorios del país. Podemos decir de que, por ejemplo, en regiones de la selva, la curva de casos ya tiene una tendencia de desaceleración. Hay muchos territorios, incluso al interior de algunas regiones de la costa, que ya no siguen esa pendiente incremental o ascendente que se establecía o se podía evidenciar en las pasadas semanas. Sin embargo, existen territorios que aún tienen un incremento muy importante de casos. Estamos hablando principalmente de la región de Lima, Lima metropolitana. Hay algunos distritos en los que el incremento de casos es persistente y en donde se están desarrollando las intervenciones de control vectorial y garantizando de que los servicios de salud precisamente provean del cuidado necesario y se eviten fallecidos. Eh, Solo para culminar, es importante mencionar también que para poder hacer un control eficiente del desarrollo de la epidemia en estos territorios donde se concentra la mayor cantidad de casos, vale decir Lima, La Libertad, Ica, Piura, Lambayeque, Ancash, sobre todo también Ancash, tenemos esas regiones haciendo un estricto monitoreo y asistencia técnica del Ministerio de Salud para coadyuvar a que el trabajo de nuestros brazos operativos, que son las regiones y los gobiernos regionales y sus direzas y jerezas, puedan conseguir conjurar o reducir el riesgo de esta transmisión en los territorios mencionados, ¿no? Claro, entonces en la semana epidemiológica 14, de acuerdo al CDC, y el cuarto Uh-huh. mes del año, el foco de la epidemia del dengue está en la capital, Ica, Piura, Lambayeque y Ancash. Allí, ¿de qué forma se ha reforzado la atención en los hospitales, el acceso a insumos médicos? Mire, la provisión de medicamentos e insumos para el manejo del dengue está garantizado. Estamos haciendo un permanente monitoreo de la disponibilidad de los medicamentos en todo el territorio nacional. Estamos haciendo o brindando la asistencia técnica a las regiones para que se implementen las estrategias necesarias de haber algún problema. Somos plenamente conscientes de que en algunos territorios la gestión implica echar mano de estrategias de redistribución, en donde existen territorios, establecimientos de salud muy cercanos que no tienen la rotación del medicamento y que pues, tranquilamente pueden ser desplazados a otros establecimientos. Entonces, hasta el momento, aparte de no ser necesario estas estrategias de redistribución, aún estamos contando con el stock necesario para el manejo del dengue. Y sobre los servicios de salud,
los hospitales y los establecimientos de salud del primer nivel cuentan con ubiquines al momento para la atención de los pacientes con signos de alarma y con enfermedad grave, sobre todo signos de alarma en el primer nivel. Tenemos 46 ubiquines en todo el territorio nacional y 108 unidades de febriles en el primer nivel. Estas unidades de manejo exclusivo del dengue permiten precisamente la atención de los pacientes. Estamos haciendo un monitoreo estricto para que el trabajo de atención se ciña a la guía práctica clínica del manejo del dengue, que es lo que nos garantiza de que los pacientes no mueran. Lamentablemente hay algunos factores que han generado los decesos, que van entre los problemas relacionados a las personas que no acuden a un establecimiento de salud oportunamente o que se automedican y llegan lamentablemente en un estado crítico a los establecimientos de salud, y también las falencias de algunos servicios de salud que no se adhieren a la guía de práctica clínica, sobre lo cual ya se han desplazado incluso especialistas financiados por la Organización Panamericana de la Salud a hospitales, a establecimientos de salud de las regiones para hacer capacitación en servicio. Se han desplazado infectólogos de Loreto a regiones como Ancash, como Ica, como La Libertad. También se han desplazado profesionales infectólogos de Lima, plenamente capacitados, también a Lambayeque y a Piura. ¿Cuánto más se estima que la epidemia del dengue va a seguir golpeando estas 5 regiones que usted ha mencionado que en este momento están focalizados los contagios? Mire, el comportamiento de una epidemia es dinámico y depende del éxito de las intervenciones. Nosotros estamos siendo muy enfáticos en hacer el seguimiento y trabajo colaborativo y coadyuvando el trabajo que realizan las regiones en el control. En las DIRIS de Lima Metropolitana también, yo hoy día mismo vengo del DIRIS Lima Centro y varios de los ejecutivos y directores generales de la alta dirección se han desplazado también a las DIRIS de Lima Este, Lima Sur y Lima Norte, con el objetivo de coadyuvar el trabajo que se viene realizando, dejando recomendaciones y la asistencia técnica necesaria para poder avanzar. Pero en el sentido de la pregunta, sería un poco aventurado a definir con una fecha exacta el término de la transmisión de la enfermedad, pero hay factores que nos hacen pensar de que estamos entrando a una fase de desaceleración y meseta de la epidemia, evidentemente con un criterio técnico. Uno es el cambio de la temperatura medioambiental, que se ve reflejado, por ejemplo, en la capital con la presencia de neblina en las mañanas y que también se ha estipulado por los informes del CENAMI que nos dicen que va a ir disminuyendo paulatinamente la temperatura. Eso incide directamente en la producción del vector, lo que disminuye la probabilidad de proliferación del mismo y la probabilidad de transmisión del virus. Aparte de esto, están las intervenciones que por sí mismos estamos elaborando con los DIRESAS, con las jerezas y las DIRIS. Si bien es cierto, hay una dificultad enorme que lamentablemente constituye el hecho de que las familias no abran las puertas a los brigadistas, se está echando todas las estrategias necesarias para cambiar ese problema, ¿no? Se está haciendo educación sanitaria, promoción de la salud, una agresiva campaña de comunicación, para que las familias tomen conciencia, deban asumir ese deber cívico de salvaguardar no solamente la salud pública y la salud colectiva, Claro. sino la salud de sus propias familias y de sus seres queridos. Claro, viceministro, ¿cuál es actualmente la capacidad hospitalaria? Es decir, ¿cuántos pacientes hospitalizados por dengue hay y cuánta disponibilidad hay en camas hospitalarias y camas de unidad de cuidados intensivos? Excelente pregunta. Miren, desde el inicio del desarrollo de los planes contra el dengue, porque la gestión del señor ministro, el doctor César Vázquez, dispuso desde el inicio de su gestión la elaboración de los planes necesarios para la prevención y control del mal. Nos permitieron hacer estimaciones y proyecciones de la cantidad de camas que se tenían que tener disponibles. Se proyectó aproximadamente cerca de 900 camas, 800 y algo más de camas para tener listas de una manera dinámica en escenarios
moderados y severos de la epidemia. En función de esos escenarios, lo que se planteó es asegurar las ubiclines con las camas necesarias y obviamente uno trabaja en función de probabilidades, análisis epidemiológicos y estadísticos, que tampoco dejan de considerar los extremos. Entonces, ante la ocurrencia de una sobrecarga de pacientes que haga que los servicios no puedan responder adecuadamente, lo que se planteó a través de la Dirección General de Emergencias y Desastres es mapear todas las zonas de los establecimientos de salud cercanas o muy próximas para implementar oferta flexible para la ampliación de los servicios. Y eso ha ocurrido en CASMA, en ANCAS, en la visita del señor ministro, llevó precisamente módulos inflables y carpas dispuestas precisamente para la ampliación de la oferta del servicio. Y es lo que se ha puesto en marcha en diferentes regiones en que literalmente se ha sobrecargado los servicios. Y es por eso que nos estamos dando cuenta que lo que se vio el año pasado, donde se lamentablemente vio servicios colapsados, llenos de pacientes, no se ve en los servicios de salud. Si hay algún hospital o servicio que empiece a llenarse, inmediatamente se ponen en marcha las medidas de ampliación de la oferta de servicio o de reorganización de los hospitales. Eso es lo que estamos tratando de hacer, responder de manera oportuna. Hemos tenido hospitales que definitivamente en un momento se han visto sobrepasados, pero la respuesta ha sido inmediata. Claro. Ahora, doctor, le hacía esta pregunta sobre la capacidad, es decir, ¿no hay saturación en este momento o sí la hay en algunas regiones por atención hospitalaria por dengue? Lo que se puede apreciar en muy pocos territorios del país puede ser una saturación de los servicios. Colapso implica que hayan más pacientes que las disponibles para la atención. Y lo que estamos viendo es de que no estamos viendo un colapso de hospitales como se vio el año pasado. Lo que estamos viendo es en algunos territorios específicos una sobrecarga de pacientes, pero las acciones de las direzas, de las DIRIs y de las jerezas de los gobiernos regionales se ponen en marcha de manera que se responda a esa sobrecarga para garantizar y reducir la probabilidad de que un paciente pueda sufrir una complicación producto de una atención no oportuna. Claro, viceministro, ¿y por qué, digamos, estamos notificando hoy, según la sala situacional del MINSA, 117 fallecidos confirmados, mientras que una veintena más todavía por corroborar? Pero esta cifra de 113 fallecidos confirmados es mayor al periodo del año pasado, donde se contabilizaba apenas 42. Muchos especialistas señalan que no es nuevo enfrentar una epidemia de dengue. El tema está en evitar los fallecimientos. ¿Por qué se llega a esta situación? Miren, eso tiene una explicación muy simple. Y eso es algo que lamentablemente se pierde la perspectiva al momento de hacer una comparación, ¿no? Primero, yo quiero precisar dos cosas de las muertes por dengue. Toda muerte por dengue es evitable, pero tiene que ver por dos grandes grupos de motivos o razones. Las que están en la esfera del paciente y las que están en la esfera del servicio. Las que corresponden a problemas relacionados con la esfera del paciente tienen que ver con la oportunidad del acceso al servicio de salud. Muchas veces, como lo he mencionado hace unos minutos, el paciente tiende a perder la percepción del riesgo y dicen, no, es una enfermedad que da una fiebre nada más y no pasa nada. No acuden al establecimiento de salud, se van a farmacias, se automedican e incluso se administran medicamentos que incluso pueden incrementar el riesgo de una forma grave de la enfermedad. Esto, lamentablemente, ha ocurrido. Incluso hay pacientes que llegando al servicio de salud piden su alta voluntaria, fue un caso de un lamentable fallecimiento en La Libertad, y por el hecho de irse a un hospital, perdón, a una clínica, o irse a su casa, o no sentirse cómodos. Entonces, pidió su alta voluntaria y lamentablemente falleció por la falta de monitoreo y fluidoterapia necesaria. Entonces, eso es con relación a la esfera del paciente. El otro gran grupo es por problemas en los servicios.
que tienen que ver con el flujo de la atención, con la falta de oportunidad de la referencia, con la falta de oportunidad en el tratamiento o incluso tratamiento inapropiado que tiene que ver con una falta de adherencia a la guía de práctica clínica, que depende de la capacitación de los médicos o de la pericia también del equipo de salud que maneja los casos, la falta de monitoreo, etcétera, etcétera, que se ha documentado no solamente en nuestro país, en los brotes sucesivos de la historia, sino en varios países. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo respecto a lo que corresponde al sector salud? Estamos haciendo que las capacitaciones sean permanentes y en servicio, y lo que estamos tratando de hacer es la evaluación de las muertes, o sea, la auditoría de los casos. No con carácter punitivo, sino con carácter de identificar cuáles son los nudos críticos para evitar muertes innecesarias o muertes evitables, identificando cuáles son las falencias del flujo. Eso lo estamos exigiendo insistentemente a los hospitales en todas las regiones para que hagan ese análisis y eso quede como una mejora de la calidad de los servicios para el resto del tiempo, para lo sucesivo. Entonces, esas son las estrategias que están descritas en el plan y están siendo implementadas. Ahora, eso es con relación a la precisión de las muertes. Con relación a la pregunta, la segunda parte de la pregunta que hacías, que era la comparación con el año pasado. Miren, para tú comparar el comportamiento de una epidemia entre un año y otro, tienes que darte cuenta que el comportamiento sea el mismo desde el punto de vista estacional. Si uno, y eso es un análisis que lo hemos hecho en CDC, si uno revisa todos los brotes de los años anteriores, de los últimos 20 años, en una gran mayoría de los años, los brotes se suscitaban entre la última semana de febrero hacia inicio de marzo. Ahora empezó antes. La curva empezaba el ascenso en ese momento del año. Entonces, si tú calculas el comportamiento de una curva epidémica, la vas a trazar desde el inicio de ese periodo. Este año es atípico, está descrito, no por nosotros, lo ha descrito la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. El año pasado no hubo invierno y estamos atravesando cifras récord de temperatura. La curva del ascenso de casos no empezó en febrero, a fines de febrero. Sí, empezó en enero. Y en algunos territorios incluso antes, en la selva, empezó en diciembre. Sí. Entonces tú tienes una curva que obviamente se ha movido hacia atrás. Si tú solo comparas las primeras 2 meses del año pasado con este año, las curvas no están en el mismo lugar y obviamente vas a tener más casos. Así es. Entonces, el análisis sería incorrecto si tú tratas de hacer una simple comparación sin tener ese contexto epidemiológico y ecoepidemiológico. Claro, pero en todo caso la moraleja aquí está, viceministro, en lo que usted decía también en esta entrevista. Toda muerte por dengue es evitable. Así empiece el año pasado, a finales, la epidemia, ¿no? Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo debe actuar una persona que presenta señales o síntomas de dengue para evitar justamente la automedicación y evitar complicarse? Excelente pregunta. En ese momento uno tiene que acudir a un servicio de salud. Y sobre todo, hay algo que es bien importante reconocer. Por ejemplo, Loreto. Loreto es una región que tiene la cantidad de casos incluso superior a Junín. ¿Ya? Junín tiene menos casos que Loreto y tiene 3 fallecidos. Y en Loreto tiene más casos y 0 fallecidos, ¿no? Hasta la semana anterior. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? La gente incluso sabe cómo es el dengue. Tiene tantos años viendo la enfermedad transmitirse en el territorio. Y eso ha ocurrido no solamente en nuestro país, en Brasil, en el sudeste asiático. Ya la gente sabe y reconoce, por ejemplo, que la etapa crítica no es en el momento de la fiebre. La etapa crítica es cuando cae la fiebre. Cuando cae la fiebre y empieza a caer la fiebre, la gente empieza a hidratarse. O si siente un dolor, un malestar, o náuseas o vómitos persistentes, inmediatamente se va al establecimiento de salud, porque sabe que se está complicando. La gente acá no reconoce los signos de alarma, no reconoce un signo de alarma que es la cefalea intensa, el dolor en la boca del estómago, las náuseas y vómitos persistentes.
ya está subiendo la fiebre, entonces me va a pasar, me va a pasar. Y empiezan a chocarse, empiezan a entrar a la fase de gravedad y acuden lamentablemente de manera tardía. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que muy bien estás solicitando la respuesta. Es que la gente, ante cualquier síntoma de enfermedad, acuda a un establecimiento de salud y se le trate. Si la situación, el médico que lo va a atender va a dar cuenta que no tiene signos de alarma, le va a dar hidratación y sí, obviamente, se va a ir al establecimiento, o a su domicilio, pero con un monitoreo estricto. Okay. Telesalud, por ejemplo, el Ministerio de Salud está haciendo un trabajo interesante en Lima Centro y en otros territorios, haciendo monitoreo telefónico a todos los pacientes para seguirlos y evitar que se compliquen. Y las personas que ya llegan con un signo de alarma tienen que quedarse para recibir el tratamiento de hidratación apropiado. Claro, viceministro, ahora, hoy en la mañana hemos conocido una situación preocupante en el colegio 60 Julio César Tello en Villa María del Triunfo. Los padres de familia han señalado que hay 2 menores de edad de primaria hospitalizados por dengue y una docente secundaria. Y lamentablemente el colegio tiene agua por horas, hay agua empozada, o sea, la situación de los colegios es deficiente, lo sabemos. Pero ¿qué acciones ha articulado el Ministerio de Salud con el Minedu para evitar justamente que estos colegios se conviertan en focos de contagio de la infección por dengue? Y 2, ¿a quiénes deben acudir los padres para solicitar la fumigación del centro educativo? Porque los padres habían cursado un oficio al alcalde y nunca les llegó el oficio al alcalde, o sea, no se hizo nada ni se hace nada hasta ahora. Eso es un tema bien interesante porque el cuidado del medio ambiente, el ordenamiento territorial y también la salud pública colectiva también es responsabilidad de los gobiernos locales. En el marco del trabajo de articulación intersectorial e intergubernamental que el Ministerio de Salud está trabajando insistentemente, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Salud, también estamos promoviendo este Consejo Nacional de Salud, tiene consejos locales o comités locales de salud, en donde se unen todos los actores, tiene una apertura donde tienen que entrar todos los actores. El manejo es territorial, por lo tanto, lo que se promueve ahí es, y se ha hecho trabajos con los colegios de los distritos, en donde se tiene que hacer un control vectorial, no simplemente es fumigar, porque fumigar va a matar a los zancudos y si es que hay criaderos van a volver a salir. O sea, aquí hay que hacer un control vectorial, un control larvario inicial y luego la fumigación. Pero esa coordinación necesariamente la hace el sector salud desde el establecimiento del territorio en coordinación con el sector de educación territorial y el gobierno local. Ahí es clave, y en este decreto de urgencia que se ha transferido el presupuesto, también se está transfiriendo para los gobiernos locales con el objetivo de que precisamente empiecen a trabajar con actores sociales financiados por los gobiernos locales para precisamente atender no solamente estos problemas, sino sobre todo en la reconversión de casas que son renuentes y están cerradas en los territorios por intervenir. Pero el tema aquí está, doctor Peña, ¿cómo se ejecuta lo que dice la norma? Porque ustedes efectivamente han sacado las disposiciones técnicas, pero los contagios están allí en los colegios y es real que los niños se están contagiando. Sí, los casos de dengue, si hay transmisión en un territorio, uno no habría forma muy segura de afirmar con contundencia que el niño se infectó o contrajo la infección en el colegio, porque también puede haber sido que estos niños se hayan contagiado en sus casas. Sin embargo, si han encontrado el vector ahí, se tiene que realizar una acción. Sobre eso, la Dirección de Promoción de la Salud y los representantes de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional y los Consejos Regionales de Salud tienen esa función. Nosotros hemos tenido reuniones con los gobiernos regionales y los directores de regiones de salud en el marco de la Comisión Intergubernamental en Salud, y en eso estamos trabajando intensamente. Okay. Y un tema adicional que sí me gustaría mencionar. Este 19 se va a desarrollar una actividad muy importante que es un fruto del trabajo del Ministerio de Salud
con el Ministerio de Educación. Esto es una campaña que lidera el señor ministro de Salud, el doctor César Vázquez, que se llama Cole Seguro, sin dengue y sin zancudo. Es una actividad que está dentro de la currícula en la que los profesores y los docentes van a dedicar un día de trabajo precisamente a la lucha contra el dengue, con asignaciones laborales para que los niños hagan el trabajo en sus domicilios. Esto va a permitir ampliar o magnificar el efecto del cuidado al interior de los domicilios y obviamente va a ser el lanzamiento en esa fecha. Hubiera sido antes, viceministro, al inicio de las clases en marzo, ¿no? Para concientizar con más tiempo. Pero mi otra pregunta, por favor. Usted decía que las personas se están complicando lamentablemente por automedicarse. ¿Qué sustancias, qué medicamentos se están consumiendo de que ustedes puedan decir que se están automedicando? Las sustancias que no se pueden administrar son los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el naproxeno, el metamizol. Esos son medicamentos que no están indicados, sobre todo el metamizol, porque tiene un efecto hipotensor, o sea, baja la presión arterial y en un paciente con dengue, donde obviamente la muerte sobreviene por una disminución, por un shock, que es una caída dramática de la presión arterial, por un shock distributivo, obviamente eso va a ser fatal, estos medicamentos. El tema de que hubiera sido antes tiene que ver con el trabajo que se desarrolla progresivamente. Y el trabajo con los colegios inicia con el año escolar en el manejo de la capacitación de los docentes y demás. Por eso estamos implementando esas intervenciones ahora, pero yo creo que sí van a tener un efecto importante sobre la reducción de la transmisión de la infección. Ok. Pregunta final es, viceministro Peña, ¿qué vacuna y cuándo va a poder acceder el Perú a través de este fondo rotatorio de la OPS contra el dengue? Sí, yo quiero que por favor esto se transmita de manera adecuada el mensaje, porque nuevamente están surgiendo algunas personas que de alguna manera no están informadas sobre lo que en realidad involucra la implementación de una vacuna. La vacuna contra el dengue, si bien ha sido autorizada para una población específica, la Organización Mundial de la Salud ha autorizado el uso solamente entre los 6 y 16 años. Y el 53% de los fallecidos son mayores, adultos mayores, y junto con los adultos son casi el 75% de los fallecidos, o sea, casi el 80% de los fallecidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la administración de la vacuna va a proteger en el futuro a las poblaciones. Ahora, esta intervención, los mismos documentos de la Organización Mundial de la Salud han dicho de manera explícita que no es una medida de control de brote. Las personas que dicen que la vacuna es algo que el Perú no ha utilizado y lamentablemente no lo ha hecho, que es una negligencia, está completamente alejado de la realidad, porque para implementar, la misma Organización Mundial de la Salud exige de que se implemente en el marco de un estudio fase 4, o sea, un estudio de efectividad sobre una población circunscrita. No se va a utilizar en toda la población, se va a utilizar solo en territorios de elevada prevalencia. Y sobre eso ya estamos trabajando desde el año pasado. Solo para mencionarlos, el miércoles pasado, 3 de abril, el 3 de abril, tuvimos una reunión, porque ya venimos trabajando, y eso es un claro ejemplo de lo que estamos trabajando, con el CDC de Estados Unidos para Sudamérica, el CDC-SAM. Hemos tenido una reunión con el equipo técnico de implementador y el Ministerio de Salud de Brasil. Brasil lo ha incluido en su esquema de vacunación por razones que ellos han considerado pertinentes, pero asistidos por el hecho de que se ha hecho el estudio fase 3 en su país. Y eso le ha dado acceso a la vacuna. Además, ese país está implementándolo en el marco también de una investigación y sobre población circunscrita. Con ellos nos hemos reunido y hemos analizado cómo han implementado la vacuna en Argentina. En Argentina no está en su esquema de vacunas, solamente se administra de manera a demanda. Y en Brasil sí forma parte del esquema, pero están teniendo
recabando información y obviamente han tenido algunos temas importantes sobre seguridad. Entonces, aquí hay que hablar de una implementación responsable y técnica. Hablar, decir, no, hay que poner la vacuna porque es como ir a comprar un medicamento que te va a salvar, porque si no te la pones te mueres mañana. Eso es irresponsable de decir, porque envía un mensaje inadecuado a la población. La vacuna la estamos trabajando y mapeando el territorio pertinente. La reunión que hemos tenido el miércoles, hemos establecido los criterios de selección que se han determinado en poblaciones de más de 100.000 habitantes y además de eso tienen que tener una prevalencia histórica de los últimos 20 años superior al resto de territorios. Estamos técnicamente estableciendo esto. Entendemos que se podría empezar entonces en el oriente y costa norte. Eso es lo que estamos mapeando justo ahora con las reuniones técnicas que ya están en marcha desde el año pasado y con los organismos técnicos pertinentes. ¿Para qué fecha? Estamos trabajando con el CDC, con la OPS y con todos los técnicos para poder hacerlo bien, de manera adecuada y proteger a futuro con la mejor tecnología e innovar para poder luchar con esto y definitivamente tener una mejor Claro, ¿para qué fecha sería, viceministro, el arribo de las vacunas contra el dengue? No, o sea, primero hay que planificar y luego vamos a establecer. Esto va a tomar un tiempo y probablemente en el segundo semestre de este año vamos a tener ya los primeros pilotos a implementar. Muchísimas gracias, viceministro Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, por habernos concedido esta entrevista tan detallada respecto al dengue. Ya sabes, cuídate, no se automedique y por favor acude al establecimiento más cercano a su domicilio ante las principales señales de alarma. Regresamos en otro momento. Muchas gracias por haberse conectado.